Hola amigos de Nexo Hoy, ¿cómo están? Espero que la estén pasando lindo. Arrancamos con este espacio de los sábados. Disculpen por pensar. Vivimos en un país, ustedes ya saben, un país donde parece que habría que pedir permiso para pensar y pedir disculpas por las dudas que a alguien le moleste. Un país bravucón, enfurecido, en estado de ebullición, pero también con posibilidades de madurar. Así es que hace falta quizás unos 300, 400 años y quizás veamos los buenos resultados que estamos sembrando hoy en la Argentina. Los buenos resultados, digo, de cada uno de los ciudadanos, porque el día que aprendamos a vivir en democracia y en libertad y nos respetemos unos a otros, no va a ser el logro de un solo gobierno, o de un presidente, o de un caudillo, o de un feudal, o de un líder mesiánico que quiere ser adorado y quiere pararse en el balcón para que la gente coree su apellido, como hacía el Pocho Perón, que disfrutaba cuando la gente gritaba Perón, Perón, y él asomaba desde el balcón para sentirse parte de esa idolatría. No, la cosa es que el día que aprendamos a vivir y a respetarnos, y a querernos y a vivir en libertad sin molestar al otro, va a ser un logro de todos los argentinos. Habremos madurado en democracia. Quizás lo veamos, quizás no, no se sabe. Habrá que ver. Sabés que tuvimos una semana complicada, si se quiere, con mucha información. Ya un poco la gente se fue olvidando del Papa, viste que estuvimos durante días, que era el sepelio del Papa, el velorio del Papa, el entierro del Papa, el cónclave. Se viene un nuevo Papa, nadie sabe bien por dónde viene la mano, pero parece que ser que si no es un papa negro, es un papa italiano. Hay ya sitios de apuesta lanzando apuestas online para que la gente apueste quién va a ser el papa que sucederá a nuestro argentino, Francisco, que lamentablemente ya no está. Bueno, Milei, novedades en el gabinete. Te cuento que esta semana tuvimos la renuncia del secretario de Transporte, ¿sí? Pero te voy a contar, déjame que me ponga un poquito aquí para aumentar la vista y te cuento. No es el primer funcionario que renuncia en la era Milei, en el gobierno de Milei, que apenas lleva un año y meses, pero han sido varios, han sido muchos, y la verdad que por ahí sorprende, muchos se sorprenden, dicen, che, este tipo echa un funcionario todos los meses, y otros te dicen, qué bien que está, porque el hombre, cuando alguien no funciona, lo saca. Nos acostumbramos a un kirchnerismo, perdón que siempre vuelva para atrás, pero para poder pensar también es bueno recordar, y recordar implica irse al pasado. ¿Sabés que el kirchnerismo sostenía a los funcionarios sospechados de corrupción? Incluso venía el juicio, venía la imputación, primero la denuncia, la imputación, el procesamiento, el juicio, y el kirchnerismo se aferraba con uñas y dientes y lo sostenía con tal de no dar el brazo a torcer. Bueno, nos habíamos acostumbrado a esa filosofía, a esa cultura de un peronismo encubridor de la delincuencia, del robo y de la corrupción. Y quizás este secretario de Transporte no voló por un caso de corrupción, o tal vez sí y no nos estemos enterando, pero lo importante es que ha cambiado la cultura política, el paradigma de la política cambió totalmente en la Argentina. Ustedes saben que de ser un país gobernado por un populismo de derecha, por una cleptocracia que se llevaba a la casa todo lo que podían, de lo que robaban de la Argentina, pasamos a un anarcocapitalismo libertario, ¿no? Con una escuela austriaca de economía, bueno, todo de un extremo al otro, porque esta es la Argentina pendular, ¿no? El péndulo que va de un lado al otro. Si Michel Foucault viviera, por favor, sería una fiesta. Bueno, volvamos. Secretario de Transporte de Milei renunció, ya hay un nuevo secretario de Transporte, te voy pasando ahí. El señor Franco Mogueta, o Mojeta, no sé cómo se pronuncia el tipo, pero lo importante es que está ahí, que ya no está. Bueno, Franco Mogueta acaba de irse de secretario de Transporte. Antes había renunciado, ahí lo tenemos, Pablo de la Torre, ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. También había renunciado Guillermo Ferraro, ex ministro de Infraestructura, lo recordarán. Si sigo para atrás, había renunciado también Osvaldo Giordano, ex titular de ANSES. Pero sigo yendo marcha atrás en este proceso de tratar de pensar las cosas, y Nicolás Pose, el ex jefe de gabinete antes de que asumiera Guillermo Franco,
también, otro de los renunciados en el gobierno de Milei. Flavia Rollón, ex secretaria de Minería, también se fue, salió eyectada del gobierno libertario. Omar Yassin, ex secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y finalmente, ustedes las recordarán porque estuvo mucho tiempo y tuvo mucha exposición mediática, Diana Mondino, ex canciller de la República Argentina. Bueno, estos son los funcionarios de Milei que se han ido eyectando, que han ido saliendo del gobierno por X causa, por H o por B, como se dice habitualmente, pero quería hacer un repaso sobre los funcionarios que fueron y ya no están. Me voy a esta semana. Ustedes saben que hay paro de colectivos, la UTA ha declarado un paro de colectivos en todo el país, lo cual se va a sentir porque mucha gente no puede llegar al trabajo, no todos tienen un vehículo, un auto, una moto para llegar, una bicicleta, no en todas las provincias hay subtes, solamente en Ciudad Autónoma y en algunas otras, entonces se empieza a complicar la llegada al trabajo. La gente de Crónica, que ya sabemos es un canal que responde a Cristina Kirchner, salió a buscar gente que se quejara, gente que dijera esto es toda una porquería, este gobierno no sirve, hay que destituirlo, que preparen el helicóptero, que se vayan a su casa, muerte al gobierno libertario. Bueno, salen siempre a buscar gente que genere un microclima de mufa, de mal ambiente, de bronca, de calentura, y entonces en esa búsqueda que hacen los de Crónica, con el movilero en vivo, a veces terminan haciéndole un favor al gobierno libertario de Javier Milei, el cual está lleno de defectos y el cual tenemos miles de cosas para criticar, por supuesto, pero acá el comportamiento de los medios, los operativos, el deseo de arrancarle a un entrevistado lo que vos querés que diga y finalmente no te salió. Bueno, eso lo hace, eso es una mala práctica periodística, una mala praxis. Yo nunca intenté hacer eso ni lo haría, pero muchos colegas del periodismo lo hacen, intentando generar, insisto, un microclima como este de Crónica que le salió todo para el Tujes, fíjate. Señora, ¿cómo le va? Bueno, la veo con su nieto. ¿Cómo es el tema del pasaje de colectivo? ¿Cómo viene afrontándolo? ¿Y se vienen algunos aumentos? No, normal. Es esperable que las cosas estén empezando a mejorar. ¿Y el tema del subte que se va a ir a 919, a subir, ya casi 1.000 pesos? En realidad no me afecta. Claro. Se tiene que acomodar el país. Claro. De a poco. Bueno. En realidad, esto venía en caos años anteriores y es hora de que el país empiece a funcionar y poner orden. Eso, eso es nada más. El martes hay paro, ¿qué opina de eso? El paro está mal porque perjudica al país. Okay. Al trabajador perjudica muchísimo porque no le pagan el presentismo, no le pagan el día trabajado, claro. Y el país pierde millones y millones de dólares. ¿Es empleada de qué, Mati? No está ¿De qué bien vive la paro. señora? El que quiere hacer paro ya es un problema de los sindicatos. ¿Usted es empleada de qué es o de qué vive? Yo soy jubilada, hace 3 años que estoy jubilada, pero cuando trabajaba pensaba lo mismo. Claro. Hay que trabajar para que el país avance. ¿Y hoy que se jubiló, cómo lo está viviendo, cómo lo está atravesando? Muy bien. Muy bien. Bueno, okay. ¿Qué tiene no me falta nada, gracias jueza? a Dios, ¿Cuánto y cobra veo de jubilación, que el país Mati? avanza porque veníamos un retroceso. ¿Cuánto cobrás de jubilación? 350.000 pesos, pero me alcanza. Sobra. ¿Y cómo hace 350 con todos los sobra, gastos? Sí. No, ¿Para el pancho? ¿Para el pancho? No me afecta. No le afecta. Puedo no. subsistir tranquilamente porque esperaba un cambio importante en todos los sentidos, porque había Muy bien. caos en el Mati, país. Corte de rutas, de camino, de calle. Bueno, fíjate cómo los tipos buscaron por todos los wins. Es como esos equipos que intentan hacer un gol y está la defensa cerrada. Buscás por la derecha, buscas por la izquierda, por el centro, al medio del área, tirás de afuera, tirás de adentro del área, tratás de buscar el penal y no hay forma de entrarle a esa defensa. Los tipos buscaron por todos los medios intentar que la señora de alguna manera tirara mufa contra el gobierno, dijera me estoy muriendo de hambre, este país es insoportable, este gobierno nos está matando, y terminó hablando de un pasado, ese pasado nefasto que tuvimos con los 20 años de kirchnerismo y los 4 años de Macri, al cual nadie quiere regresar, me parece, o por lo menos una parte de la Argentina le dijo nunca más. Bueno, me voy a las universidades. ¿Se acuerdan la polémica que hubo el año pasado y a principios de año con el tema de las universidades auditadas
auditadas, que las cuentas de las universidades deberían ser auditadas. ¿Viste la placa que tengo ahí, que vos la estás viendo? Yo te la repaso. Las universidades se gastaron sin rendir 33 millones de dólares. Eso ha sido fruto de una auditoría que hizo el gobierno nacional en muchísimas de las universidades del país. No es una sola universidad, son muchísimas universidades del país que han gastado, sobre todo financiando investigaciones que nadie sabe si se realizaron o no, que nadie vio los frutos, que nadie vio los contenidos de esas investigaciones. Pero bueno, 33 millones de dólares es una friolera de plata, se puede hacer mil cosas, se podría mejorar la situación de un montón de personas, de un montón de jubilados, y las universidades pegaban el grito en el cielo cuando Milei dijo vamos a auditar. Me parece que el Estado debe auditar sus cuentas, me parece que está bien, y estos 33 millones de dólares terminan dándole la razón no a un gobierno, a una situación de sentido común que deberíamos aplicar más seguido. A veces no hace falta ser un magíster en sociología, en administración de empresa o tener el doctorado en economía. Utilizar el sentido común, el sentido que usamos nosotros en nuestros hogares, en nuestra casa, con la economía familiar, con la economía hogareña. Es lo mismo, ¿viste? Si no sabes en qué estás gastando y la plata sale, en un momento vas a decir, che, pará, se me está yendo la guita y no estoy viendo en qué. Me parece que auditar está bueno, y está bueno que auditen todas las cuentas del Estado. Quizás ahorrando el dinero mal gastado que utilizan las universidades en pagar investigaciones fantasmas, pueda mejorar incluso la calidad educativa de las universidades públicas, y hasta podría mejorar el sueldo de los docentes universitarios y del personal no docente. Piénsenlo por ese lado. Mientras más cuides el bolsillo de tu universidad, mejor esa universidad va a poder pagarte a vos si sos parte de la universidad pública de cualquier lugar del país. Y viste que pasó el Día del Trabajador, el 1 de mayo. Quiero rendir homenaje a quienes quizás más trabajan en este país, a esos trabajadores infatigables, esos trabajadores que llevan 10, 15, 20 y hasta 30 años en el mismo trabajo, es decir, en la Cámara de Senadores. En este caso, estos son senadores nuevitos de hace poco, pero lo importante es que se venció el decreto de la vicepresidenta Villarruel que congelaba el sueldo de los senadores. Así es que a partir del 1 de mayo, cuando hicieron home banking, hubo un regalo extra del Día del Trabajador. Los senadores argentinos, todos, no solo estos 3 que están viendo ustedes, todos los senadores argentinos pasaron a cobrar 9 millones, que con descuentos y todo lo que se aplica por el costo laboral y eso, y previsión social, más aportes jubilatorios, obra social, todo eso, bueno, les queda más o menos 7 millones de bolsillo. 9 millones nos cuesta ahora a los argentinos cada senador. Acá tenemos los 3 senadores de San Juan, en este caso. La chica está el senador peronista, Sergio Uñac, la senadora peronista kirchnerista, Celeste Jiménez, y Bruno Olivera de La Libertad Avanza. A ver, de Bruno Olivera me sorprende un poco, porque se supone que La Libertad Avanza es el recambio, es el finalizar con los privilegios de casta y todo eso. Me parece que por ahí podría haberse opuesto. Decir, che, 9 palos no corresponde. Hay gente que no tiene para los remedios o no tiene para la cena. O no tiene para comer, llevar comida a su casa. Bueno, de Bruno Olivera me sorprende, digo, porque es de La Libertad Avanza, y La Libertad Avanza se supone que venía a hacer toda una historia de austeridad, de cortar con los privilegios de casta. De los 2 senadores peronistas no me llama la atención, porque están siendo incluso consecuentes con su historial, ¿no? El peronista, sobre todo estos peronistas que tenemos de los últimos años, enceguecidos, enviciados por la codicia y les encanta el dinero, o sea que dentro de todo les viene bien, está bien, y no van a protestar si les pagás mejor sueldo, al contrario, te van a aplaudir. No vaya a ser que de tanta mejora salarial que les haga el gobierno libertario a los senadores peronistas se terminen queriendo afiliar en el Partido Libertario, con tal que siga el que está.
Ojalá que no, porque la división de partidos, el control entre los partidos y que haya un bloque, hayan distintos bloques en el Senado de distintos partidos, hace que la democracia sea más rica, que sea un poquito más controlada, que haya un debate de las ideas y se puedan contrastar los distintos tipos o los paradigmas políticos. Bueno, y para terminar lo de hoy, pensaba en el tema del periodismo. Ha sido muy duro esta semana Milei contra los periodistas, contra los colegas, contra todo el periodismo en general. Dijo en un posteo de tuit muy, pero muy fuerte, lacerante, furibundo, extremadamente taxativo, dijo: los argentinos no odiamos demasiado a los periodistas. Me pareció una frase que ya es una invitación al odio y quizás a la violencia. Cada vez que los seguidores de Milei que crean que Javier Milei es palabra sagrada, palabra santa en la Argentina, quizás cuando se encuentran en un periodismo sientan el deseo, movidos por el odio, de atacar a los periodistas que vean en las calles. Así es que me parece que no es la manera de relacionarse con una parte importante de la República y de la división republicana de los poderes. Una parte importante de la democracia es esto, el periodismo, sea por streaming, sea por canales de televisión, por radios, por diarios, por las redes sociales. El periodismo lo que te permite es controlar y dar a luz sobre los actos de corrupción que van en perjuicio de la población. Por lo tanto, el periodismo es necesario como una forma de darle anticuerpos a la democracia cuando la democracia se enferma, cuando la democracia es invadida por virus, por bacterias y empieza a enfermarse. Así es que no es si queremos un mejor periodismo, hay que pedirlo de otra manera, me parece, pero no es la mejor manera esta. Y pensaba en lo que la gente está empezando a elucubrar, o como en el imaginario colectivo empieza a armarse una idea en la cabeza de las personas, que sería la siguiente: todos los periodistas son delincuentes, todos los periodistas son corruptos, todos los periodistas están haciendo operativos contra cual y contra cual. Entonces ahora, cuando los periodistas que no nos prendemos en esa historia, que no somos extorsivos, que no somos apretadores, que tenemos cierto respeto por el oficio, cada vez que critiquemos a alguien, vamos a tener que pensar dos veces, porque cuando vos criticás a uno de los extremos, te colocan en el otro extremo. Y si criticás al de este extremo, te mandan para el otro extremo. A ver, lo grafico. En una época, si criticabas a Macri, te decían que eras kirchnerista. Si criticabas a Cristina y a Néstor, te decías que era macrista. Ahora, si criticás a Milei, te dicen peronista, kirchnerista, peroncho, mandril, de todo. Ahora hay calificativos para todos los gustos. Y cuando criticás a Milei, te dicen, que te volviste kirchnerista. Y si criticás a Cristina, a Néstor, a todos los exfuncionarios de Cristina, toda la corrupción del gobierno peronista, te dicen, sos mileísta. Entonces hemos pasado a una cierta psicopatía en la Argentina de bipolaridad o de un pensamiento binario. Si no estás en el negro, estás en el blanco. Si no estás de este lado, en la derecha, estás en la izquierda. Ese pensamiento binario reduccionista que estamos desarrollando en la Argentina, porque el discurso de los más poderosos hace que la Argentina se esté volcando a esa forma binaria de descalificar las cosas y de adjetivar de una manera, insisto, reduccionista, muy simplista, muy simplista. Si no estás acá, estás allá. Si hablas de este es porque estás acá. Y si hablas de este lado es porque estás acá. Me parece infantil, me parece rudimentario, primitivo, me parece demasiado ramplón y baja mucho el nivel del debate de las ideas en Argentina. Entonces, por eso siempre digo, cuando arrancamos con este espacio en nuestro canal de streaming, en Nexo Hoy, siempre digo, disculpen por pensar, porque me parece que va por ahí la cosa. Aprovecho, siempre somos un equipo y todo lo que hacemos en el equipo está integrado. Reinaldo Ortiz, está Facundo Ortiz y quienes habla Ernesto Simón, un humilde servidor. Finalmente, digo, ha llegado la hora de salir de ese pensamiento binario, de ese pensamiento reduccionista, de esa cosa tan ramplona, insisto, tan pobre, que no nos permite
avanzar como país, avanzar en cuanto a las libertades. Es decir, empecemos a respetar la libertad de pensar que tiene cada uno. También soy consciente que muchos periodistas se convirtieron en embajadores de línea. Bajaban línea en las editoriales, bajaban línea en los programas, no daban espacio a las opiniones de la gente, del público, de sus oyentes, de sus televidentes, de sus seguidores. Y eso también fue grave, porque el periodista se convirtió en un bajador de línea, en un adoctrinador. Y me parece que cuando el periodista quiere evangelizar a los demás y contagiarles, convencerlos de su ideología, está incurriendo en una mala praxis también. El periodista tiene toda la libertad de exponer, de decir todo lo que quiera, y criticar todo aquello criticable y que pueda sostener con la crítica, con ciertas pruebas, con ciertos elementos de prueba. Pero lo que no se puede es intentar convencer a todos de que piensen como vos, porque ahí te convertís casi en un evangelizador de una democracia que apunta hacia una unidireccionalidad. Y no puede haber un discurso hegemónico, tiene que haber discursos diversos, pluralistas, donde todos puedan discutir, todos puedan presentar sus ideas, todos puedan tener acceso a presentar sus ideas, a debatir, y finalmente cada quien sacará sus conclusiones, sabrá a quién votar en las próximas elecciones, sabrá a qué sector de la política va a apoyar con su sufragio, y otros dirán, bueno, no me gusta ninguno, pero voy a elegir el mal menor, como hacen muchas, desde hace años en la Argentina, después de esa psicopateada general que hubo con Néstor, con Cristina, con Macri y ahora con Milei, que también he visto brotes de intolerancia, brotes de fanatismo en los seguidores de Milei, que son muy parecidos a lo que eran los seguidores de Cristina. Esa intolerancia de querer destruir al otro. El vamos por todos de Cristina, el no vuelven más de Mauricio Macri, y ahora el no la ven, o se podrían decir otras tantas frases, de Javier Milei, como por ejemplo, no odiamos lo suficiente a los periodistas. En contra del odio, a favor de las buenas relaciones, de la cordialidad, de la hermandad, de la solidaridad y de la libertad de respetar a cada uno lo que piensa y que a nosotros nos respeten cuando pensamos distinto. Es un poco lo que quería plantear como final de este streaming de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan sentido cómodos. Sábado que viene a las 10 de la mañana acá en este mismo canal los voy a estar esperando. No me dejen solo. Gracias, chao.